En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos todos, de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el Evangelio de hoy que Jesús tomó 3 apóstoles, Pedro y los 2 hermanos Juan y Santiago, y dejó a los otros apóstoles lejos. Y dijo: vamos a subir a este monte. Y subieron, empezaron a subir monte Tabor. Es un monte muy característico en Judea, en Galilea, porque es un monte solitario en el sentido de que no hay otro monte alrededor, sale el solo. Un monte verde hasta todo él, cubierto de verdor. Un monte alto, más de 630 metros sobre el nivel del mar. Tiene una vista fantástica. Se ven hasta los montes Hermón, nevado siempre. Se ve el lago de Genesaret. Una vista preciosa. Y un monte solitario. Bien, empezaron a subir el monte, que se tarda casi 1 hora. Y llegaron ya tarde, era tarde, casi de noche. Y Jesús les dijo: yo voy a orar, esperaos aquí. Y unos cuantos pasos Jesús se puso en oración. Aquellos 3 apóstoles estaban cansados, rendidos, la vida que llevaban, hacer tantos sacrificios, mortificaciones, que enseguida les venció el sueño y se durmieron. Estando Jesús en oración, se transfiguró. Dice el Evangelio, los 3 evangelistas lo narran, y cada uno con detalles diferentes, y se puede reconstruir todo muy bien. Mientras oraba, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. No hay nada en el mundo más potente que el sol. El sol, que uno no lo puede mirar cara a cara, se le podrían quemar las pupilas. Se puede mirar con lentes especiales, con un cristal muy ahumado, sí, pero no se puede mirar al sol. El sol, que es el más grande de todos el sistema solar, cabe en el sol 1.300.000 tierras como la nuestra, 1 millón de tierras, enorme. Todo él lleno de fuego, todo fuego. Pues dice el Evangelio que su rostro brillaba más que el sol. ¿Cómo puede ser eso, no? Y sin embargo, así como el sol de la tierra no lo podemos mirar, nos quedaríamos ciegos, así el rostro de Jesús brillaba que no se le podía mirar. ¿Qué es? Vamos adelante, luego explicaremos bien todo esto. Y dice que los vestidos de Jesús aparecieron de un color blanco, blanquísimo, como no puede haber en el mundo un color tan blanco. Y resplandecientes, brillaban también de luz. Ninguno en la tierra podría broncearlo como tenía Jesús sus vestidos.
Esto fue lo que se llama la transfiguración. Y quiso Jesús mostrar su divina majestad. El alma de Jesús estaba y está unida a la divinidad. Y mientras él vivía en la tierra, oculta, que no salía fuera. Pero en este caso, quiso que esta divinidad saliera fuera por un rato. Y claro, su cuerpo se llenó de luz, de hermosura, como nunca lo había hecho. Es decir, esta divinidad se transparentó al exterior. Y entonces diréis, bueno, ¿y cómo podían mirar a Jesús? Porque así como he dicho que el sol de la tierra se pueden hacer unas lentes especiales para poder mirar a Jesús, Dios también da una luz especial, unos ojos especiales para poder verle, que es lo que llaman los santos la luz de la gloria. Es la luz que tienen todos los bienaventurados, los ángeles y todos los que viven en el cielo, para poder ver a Dios. Si no, no podrían. Qué grande que es Dios. ¿Y por qué? Pero nosotros, pobres criaturas, no hemos visto nunca a Dios, ni lo veremos, tal como es, no lo veremos. En el cielo sí, pero en la tierra no. Esta belleza del cuerpo de Jesús, de su alma, de su rostro, de sus vestidos, es como un resumen de todas las bellezas de la creación. Porque todo lo ha creado Dios, con su palabra, con su voluntad. Que se haga la luz, y se hizo la luz. Que aparezca la tierra, aparece la tierra. Que se llenen los mares, que aparezcan las aves, los peces, las flores, toda la variedad de árboles. Y fue creando todo de esta manera. O sea, que una pequeña meditación. ¿Cuántas clases de flores hay en el mundo? Clases. Es decir, ¿cuántas variedades? Sí, muchísimas. Desde la flor más pequeñita hasta una flor grande. Y todas diferentes, de tamaño, de forma, de color, de olor, de perfume, todas diferentes. Eso lo ha creado Dios. Si Él ha creado tantas variedades, ¿qué será la hermosura dentro de su corazón, de su Dios, dentro de Él? Si solo con las flores hay tanta variedad, ¿cuánta variedad hay de animales? Bueno, de insectos, miles y miles y miles, variedades. Y cada variedad son miles y millones. Un insecto pequeñísimo que no se puede mirar con los ojos del cuerpo, necesita un microscopio. Pero, ¿qué sabiduría para crear esto? Este insecto tan pequeño que tiene cabeza, patas, que se mueve, que anda, que se reproduce, que siente. Pues todo eso lo ha creado Dios. Si lo ha creado es porque lo tiene. Él tiene todas esas variedades. Tiene una sabiduría para crear todo esto. Una inteligencia infinita. Y así podríamos ir recorriendo toda la naturaleza. Todo lo ha creado Dios. Quiere decir, ha salido de Él. Señal que Él tiene una inteligencia, una sabiduría infinitas.
Y cuando veamos a Dios en el cielo, veremos todo esto, veremos la sabiduría de Dios, veremos la inteligencia de Dios, veremos el poder de Dios, veremos sobre todo la hermosura de Dios. Y aquello producirá en nosotros un gozo, una alegría, una felicidad indescriptibles. No podemos imaginarlo. Una felicidad. Y esa felicidad de Dios es lo que constituye el cielo, que es para siempre, eterna, como Dios es eterno. Veremos la eternidad de Dios, que Dios ha existido siempre, nadie lo ha creado, desde toda la eternidad, que existirá siempre, que nunca morirá, desaparecerá, nadie podrá contra Él. Oh, la eternidad de Dios, qué fantástico. Y claro, esto produce en el bienaventurado que está en el cielo, pues eso, una dicha, una felicidad, y mirando a Dios se extasía y nunca se cansará de ver a Dios, porque Dios es infinito. En la tierra, las cosas más bonitas, más hermosas, las que nos causan más placer en el cuerpo, en el alma, llega un momento que nos cansa. Bueno, sí, ya está, ya lo he visto todo, ya lo sé todo, ya lo he sentido todo, bueno, ya está. Ah, no, en el cielo no, porque Dios es infinito. Y por eso decía San Pablo que Él fue elevado al tercer cielo. Y después decía, no hay palabras para poder describir la felicidad que hay en el cielo. No hay palabras, no se puede. En el diccionario humano no puede haber palabras para poder decirlo. Lo que le espera al que ha sido fiel a Dios, al que ha muerto en gracia de Dios, al que ha amado a Dios en esta tierra, le espera una felicidad incomprensible. Pues es lo que les pasó a los 3 apóstoles. De tal manera que aquella luz tan vivísima los despertó y se encuentran a Jesús transfigurado, hermosísimo. Es que eran extasiados mirando. Y dicen los santos que en esos casos el hombre siente, por un lado, un miedo terrible al ver la grandeza de Dios, al ver la magnificencia, la majestad de Dios, y Él tan pequeño. Pero por otro lado, un amor muy grande, una confianza muy grande, al ver que aquel ser, Jesús, es el mismo, con el cual ellos hablaban y comían y escuchaban y veían los milagros que hacía, es el mismo, pero transfigurado. Y en el cielo pasa algo parecido. En esto aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que se pusieron a los lados de Jesús. Moisés, que era, como sabemos, el gran legislador, el que Dios le comunicó los mandamientos, las tablas de la ley, a él solo, en el monte Sinaí, arriba de todo, y que quedó transformado Moisés, que vio a Dios, y cuando bajó del monte, los israelitas no podían mirarlo cara a cara, resplandecía su rostro, salían los rayos, y tenían miedo y se escondían. Y fue unas horas, y no como Jesús, todo su cuerpo, sino una parte pequeñísima, Moisés. Y Elías fue el gran profeta del Antiguo Testamento, el más grande de todos los profetas. Y esos 2 personajes también estaban transfigurados, porque en el cielo se transfiguran todos. Viendo a Dios, pues todos reciben la luz, la hermosura, todo lo que tiene Dios, sabiduría, entendimiento. Pero, claro, según la capacidad que uno tiene en su alma, según
lo que en este mundo ha conocido y amado a Dios, así tiene en la transfiguración del cielo. El que más ha amado a Dios, el que más ha servido a Dios, el que más hubiera estado con Dios en este mundo, tendrá mucha más luz, mucha más hermosura, mucho más poder, mucha más sabiduría. El que menos. Pero todos resplandecen. Por eso dice el Evangelio que Moisés y Elías también estaban resplandecientes. Resplandecientes. Y se pusieron a hablar con Jesús. ¿Y de qué hablaban? Dice el Evangelio. De momento se les aparecieron Moisés y Elías en forma gloriosa, transfigurados, como Jesús, en forma gloriosa, hablando con él. Y hablaban de la salida de Jesús de este mundo, que había de cumplir en Jerusalén, o sea, de su pasión, de su muerte. Una enseñanza que nos da Dios aquí, que en este mundo, en esta vida, aunque tengamos ratos de mucha felicidad, de mucho amor a Dios, de mucha, ¿cómo diría yo?, de mucho placer, no olvidemos que también hemos de sufrir y de padecer. Y por eso Moisés, Elías, Jesús, los tres hablaban de su pasión. Como decir, sí, ahora pronto empezará mi pasión y pronto me ofrecerán, me coronarán de espinas, me azotarán, me clavarán en la cruz, moriré, pero al tercer día resucitaré. Hablan de su pasión para indicarnos que nosotros también hemos de sufrir. El camino para ir al cielo no es todo flors y violas, que dicen en catalán, o sea, todo placer, todo fácil, todo. No, se ha de pasar por el sufrimiento. ¿Por qué? Muy sencillo, porque todos somos pecadores. Porque todos hemos de pagar la deuda cometida por nuestros pecados. Estamos en deuda. El pecado sí, ya lo tenemos perdonado. Nos hemos confesado bien, pero tenemos una deuda. Como enseña la Iglesia, cuando se comete un pecado, hay el pecado y lo que debemos de reparar el pecado. Hemos de reparar aquel pecado. Como las leyes de la tierra. Aquí en la tierra, una persona, por ejemplo, pues roba, merece la cárcel. Aquí hay dos cosas. Lo que ha robado, 1 millón de pesetas. Esto se ha de devolver. Y puede ser que el dueño se lo perdone. Bueno, mira, te perdono, como dice Jesús en una parábola. Te perdono que me debes. Ah, pero la cárcel la ha de cumplir, porque lo manda la ley. Has hecho un robo muy importante, has de estar 5 años en la cárcel. Y se ha de cumplir esto. Pues lo mismo cuando nosotros pecamos contra Dios, Dios nos perdona el pecado en la confesión, pero debemos hacer penitencia, debemos reparar aquel pecado. Si no lo hacemos en esta vida, lo haremos en el purgatorio, porque no se puede entrar en el cielo sin ninguna deuda. Pues esto, entonces, es una de las enseñanzas importantes. Por eso cuando la gente, por ignorancia, porque no sabe nada de religión, dice, ay, yo que soy tan bueno y Dios me castiga y me sabe mal este negocio que hago, o pierdo la salud, o me pasa esto, ay, Dios no me ama. Puedes decir, mira, Jesús también tuvo que sufrir mucho. Y Jesús era pecador. Y me contesta, no, Jesús no. Ah, entonces ¿por qué sufrió? ¿Y tú eres pecador? No, bueno, no. ¿Tú no has hecho nunca ningún pecado? No, ¿que no? ¿No has hecho nunca una mentira? Nunca.
¿No te has enfadado alguna vez, por lo menos? Bueno, alguna vez. Pues es un pecado también. Aunque sea pequeño, se ha de pagar todo. Hasta el último céntimo, dice Jesús. Se ha de pagar todo. Y eso o se repara aquí en esta vida o se repara en el cielo, en el purgatorio. Al cielo no se puede entrar así. Entonces, nosotros somos pecadores, nosotros estamos en deuda con Dios, pero Dios, Jesús no, que era santísimo. Y los santos, como lo entendía muy bien, hacían grandes penitencias para pagar la deuda. Y de esa manera también pagaban el purgatorio. Cuando pienso en los santos, cómo se mortificaban, qué ayunos hacían, cómo se disciplinaban, cómo miraban de no dar gusto a su cuerpo, en fin. ¡Uy, qué santos!, ¿no? Porque sabían que los pecados se han de pagar todos, la reparación se ha de hacer toda. Eso es muy importante saberlo. Bien, entonces hablaban de esto. De repente, una nube cubre todo. El vértice de la montaña, donde estaban los 6. Jesús, Moisés, Elías, Pedro, Juan, Santiago. Y una nube resplandeciente y que los envolvía a todos. Y dice el Evangelio que los 3 apóstoles se llenaron de temor, de miedo, porque era una voz potente que salía de la nube y que decía, y aquí salió de la nube una voz que decía, este es mi Hijo el amado, en quien mucho me he complacido, escuchadle. Al oírse esta voz, estaba Jesús solo, y al oírla, los discípulos cayeron sobre sus rostros y tuvieron mucho miedo, a ver, aquella voz, y cayeron al suelo, postrados al suelo. Y entonces Jesús los tocó y les dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos enseguida sus ojos y mirando en torno suyo, a nadie vieron con ellos, sino solo a Jesús. Desaparecieron Moisés y Elías y vieron a Jesús como antes. Como antes. Se llenaron todos. Qué misterio tan grande y tan hermoso. Y nadie, estaban como temblando de miedo, pero al mismo tiempo de gozo, de alegría por haber visto la grandeza, el poder de Jesús, la hermosura de Jesús, la sabiduría de Jesús, la bondad de Jesús, el bien de Jesús, todo. Y Jesús les dijo, mientras bajaban del monte, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y cumplieron la palabra. No hablan para nada con ningún apóstol, con nadie, solo entre ellos. Y ellos callaron y a nadie dijeron por entonces nada de lo que habían visto. Y guardaron el dicho dentro de sí, discurriendo qué quiere decir cuando había resucitado de entre los muertos. No entendían las palabras. Cuando yo resucito a los muertos, ¿pero cómo? ¿Lo han de matar? No puede ser. Este Jesús hemos visto tan poderoso, tan grande, tan fuerte, tan sabio. No puede morir. No, es imposible. Y el poder que tiene. Si con una palabra cura las enfermedades, resucita a los muertos. Si con una palabra desbarata a los enemigos. Y ha de morir, no puede ser. No lo entendían. No entendían. Claro. Jesús les dijo, cuidado, no digáis nada a nadie, hasta que yo resucite. Yo resucitaré. Sufriré mucho, padeceré mucho, moriré, me matarán, pero al final lo venceré. Y no lo entendían, y menos los otros apóstoles.
que no vieron la transfiguración, que ellos mucho menos. No podían hablar, claro. La palabra de Dios es la que vale, no la palabra de los hombres, no la palabra de la gente, aunque sean incluso gente buena, aunque sean gente inteligente, sabia, aunque sea poderosa, no vale nada. La palabra de Dios sí. La palabra de Dios, nadie puede contar la palabra de Dios. Porque Dios es infinito, Dios es inmenso, Dios es poderoso. Bien, nosotros, claro, hemos vivido después de la muerte, resurrección de Jesucristo y de los apóstoles. Sabemos toda la historia, porque tenemos los evangelios, vamos siguiéndola. Y hemos de aprender estas lecciones tan importantes en nuestra vida. Lección de que nos dice lo que es el mundo, lo que es la gente del mundo, que no vale nada, que dan tanta importancia a las cosas exteriores, a la fama, al dinero, al poder, a los placeres, a los cuantos, bueno, tanta importancia. Y los que tienen fe dicen, no vale nada esto, no vale nada. Entonces despreciamos las cosas del mundo. Lo que decía San Pablo. San Pablo, ¿cómo lo convirtió Jesús? Un rayo del cielo, lo derriba del caballo, aquel hombre, aquel joven tan fuerte, tan valeroso, que tenía poderes para poder todo contra los cristianos, y en un instante lo convierte. Y entonces ya se entrega a Jesús. No, ahora quiero salvar a todos los mundos, para salvarlos para Jesús, para Cristo. Es el Hijo de Dios. Porque el Padre, esta palabra que oyeron, ¿qué decía? Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Escuchadle. Esa fue la voz poderosa que salió de la nube. Y eso es lo que hizo que los 3 apóstoles cayeran al suelo. Es decir, vino a decir que Jesús era Dios, era el Hijo de Dios, es mi Hijo. Escucharle, es decir, seguir sus palabras, seguir su doctrina, mirad sus ejemplos, nadie más, no os vayáis detrás de nadie, solo Jesús. Y esto es lo que han hecho los cristianos buenos, los santos, la Iglesia, y lo que vamos a hacer nosotros. Escucharle significa aquí conocer más a Jesús, para verle más cómo es, físicamente y espiritualmente, el cuerpo y el alma, todo nos interesa de Jesús. Escucharle y estudiar sus palabras, su vida, sus ejemplos, todo. Y no dejarnos engañar por otros, no dejarnos seducir por nadie más. Y si nosotros, por ejemplo, nos agrada la creación, porque Dios la ha creado, claro que nos agrada. ¿Por qué? Porque la ha creado Dios. Porque en la creación está reflejado, como he dicho antes, la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, los colores de Dios, el perfume de Dios, todo está distribuido. Y claro, lo amamos porque es de Dios. Qué grande. Y esto nos eleva a amar más a Dios. Señor, qué poderoso. Y un día te conoceré y te veré cara a cara y gozaré de ti y estaré para siempre contigo y seré feliz, feliz para siempre. Oh Señor. Y esto sí. Por eso los santos pues se entusiasmaban cuando veían una florecita, San Francisco de Asís, una flor, decía, qué hermoso te ha hecho Dios, qué colores tan vivos, qué figuras tienen tus pétalos, qué perfume. Oh, Señor, qué grande que eres, que has hecho una florecita pequeñita, como una violeta que no se ve, se esconde entre la hierba. Y aquí, dicen los santos, significa la humildad. Y
y nadie sabe. Pero pasa el hombre y sin querer la pisa y dice, ¡ay, qué perfume que hay hoy! ¿No? Pero que mira, qué perfume tan hermoso. Pero, ¿dónde viene ese perfume? Y descubre que viene de aquella violeta que la ha pisado y la violeta, humilde, lo han pisado y ella, ¿cómo responde? Llenando de perfume suave el ambiente. Esa es la humildad, esa es la humildad. Me pisan, me hablan mal de mí, me dejan solo y yo contesto con el perfume de la caridad, perfume de la humildad. Y así en toda la naturaleza. Qué bueno que es Dios. Bien, entonces, como siempre termino, y hoy no nos faltaba más, con la Virgen Santísima. Porque ella, como sabemos, no tuvo jamás pecado, ni grande ni pequeño, ni imperfección, ni nada, nada, perfectísimo. Dios la hizo así, destinada para ser su madre. Y la Virgen hace como Jesús. En toda su vida no manifiesta lo que lleva dentro. Su alma, un alma, no podemos ni siquiera imaginarla, de santidad, de bondad, de hermosura, de perfección. Es como una mujer como las demás, pero sin ningún pecado, sin ninguna falta, eso sí. Y así ella, humildísima, claro, humildísima. Y lo vemos en su vida, pues, como decíamos un día, cuando va a purificarse, porque mandaba la ley, toda mujer que da luz queda impura. Entonces ella como si fuera pues una mujer que ha tenido un hijo como los demás. Y claro, pues se ha de purificar. Ella se pone también la fila para purificarse. Hacen todo. Esa es la Virgen Santísima, que es nuestra madre, que Jesús la dio por madre nuestra. Encomendemos a la Virgen. A ella sí que le hemos de seguir, a ella sí, como Jesús, igual. Porque ella es el espejo purísimo y fidelísimo de Dios. Hoy día hay espejos muy limpios, muy bien fabricados, que reflejan, por ejemplo, el sol que da a ellos, y parece que no hay espejo ahí, es el sol. Y no es el sol, pero es tan bien hecho, pues el alma de la Virgen es como el sol de Dios. Se refleja ahí todas las perfecciones, toda la santidad, toda la felicidad de Dios. Pues con la Virgen Santísima podemos perseverar en medio de este mundo tan corrompido y tan apartado de Dios, tan olvidado de Dios, que en vez el mundo actual ha hecho un giro de 100 o 360 grados hacia la izquierda, hacia el demonio. Antes estaba Dios, ahora va el demonio. Así es el mundo actual. El demonio es todo al revés de Dios, lo contrario de Dios, todo. Solamente se puede decir una palabra: no hay amor. Allí solamente hay odio, nada más, odio. Pues bien, ella nos guardará y nos ayudará para que cuando llegue la hora de nuestra partida venga a nuestro lecho para defendernos del demonio y para llevarnos a Dios. Ave María Purísima.